Hola, ¿qué tal amigos podescuchas? Gracias por estar aquí en Consejos Divinos. Y pues es mi oración que todo lo que compartimos por acá sea útil para tu vida, te ayude a entender mejor el mundo en el que vives, te ayude a aconsejar a otros, oriente, te dé orientación con base en el consejo bíblico que creemos y que amamos. Vamos a seguir, ¿qué te parece con la serie de Sé hombre? Amigos, de verdad que hablarnos entre hombres, eh, hablarnos de directamente de aquellas cosas, de aquellos temas que nos preocupan, aquellas cosas con las que luchamos, es verdaderamente importante hacerlo. Y si tú eres una mujer que ha estado viendo la serie Ese Hombre o que está viendo este episodio de la serie, compártela, compártela con tu papá, con tu tío, con tu primo, con tu hermano, con tu hijo, etcétera. Compártelo con otros hombres para que podamos entre todos ayudarnos, orientarnos. Y a lo mejor no estás al 100% de acuerdo con lo que se está diciendo aquí, pero pues participa en esta discusión para hablar de lo que es la masculinidad. Y como ustedes ya saben, pues se aborda la masculinidad desde un punto de vista cristiano. Para el hombre cristiano, el referente de masculinidad, el referente de quién nos dice cómo ser humanos, el referente de cómo ser esposos, de cómo ser hijos, de cómo ser prójimo, es Jesucristo. Así que vamos a continuar con nuestra serie Sé hombre. Ser hombre es construir tu hogar y proteger a tu familia. Y seguramente mucha gente se pregunta, bueno, ¿qué diferencia hace un hombre en una familia? Y normalmente por la corrupción, por el pecado que afecta pues a la humanidad, pero cuando afecta al hombre, el hombre se desborda, el hombre se corrompe, el hombre distorsiona completamente la imagen de Dios en él. El hombre realmente no solo se destruye, asimismo, también destruye a su familia, a su matrimonio, al entorno que le rodea. Y pues cuando un hombre, por el contrario, es honesto, es íntegro, es temeroso de Dios, cuando un hombre se faja los pantalones para ser de bendición a su familia, este hombre hace una diferencia total en su familia. Este hombre se compromete realmente con su familia porque está comprometido con Dios, está comprometido con el bien, está comprometido con la justicia. Lo que la gente interpreta como masculinidad, así culturalmente, eso no es hombría. ¿No? Esto del macho, esto de el que abusa de su fuerza, de su posición, del que abusa sistemáticamente, eso no es hombría. La masculinidad es la idea de lo que algunos piensan que debe ser. Precisamente, cuando uno piensa en esto debería ser el hombre, pero tiene que ver con eso. Para ser hombres, los hombres que las familias y que el mundo necesita, debemos voltear a Dios y evitar ser confundidos con los discursos de moda que destruyen más y más, en lugar de regenerar el concepto de ser hombre. Ser hombre es más que un rol social. El mundo y sus filosofías lo que tratan de convencernos es de que ser hombre nada más es un rol social. Y por eso hoy mujeres que creen que son hombres se cambian la apariencia, se ponen ropa de hombre, tienen un aspecto más varonil. Muchos consumen por prescripción. Tristemente los médicos y los psicólogos juegan a su juego de este problema de percepción personal, de creerse hombre, y entonces le recetan hormonas. Y al estar usando las hormonas, pues
eso contribuye. Incluso hay mujeres que hasta tienen su barbita, ¿no? Para ser el hombre. Y luego hay hombres que hacen lo propio, creen que son mujeres y tienen un aspecto más femenino. También muchos de ellos consumen hormonas prescritas por sus médicos y por sus psicólogos, tristemente, de nuevo. Y entonces usan ropa femenina, etcétera. Y a veces, por más, ya esto ya es una locura, pero a veces ellos se casan o hacen una pareja entre ellos y resulta que la mujer pues queda embarazada del hombre, pero pues en teoría es un hombre que está embarazado. Y bueno, es nada más darle la vuelta a las cosas, pero lo que quiero decir acá es que en esa relación y futura familia, porque pues van a tener hijos y salen las notas, uno puede ver cómo pues la mujer es la que está embarazada, pero tiene apariencia de hombre, y entonces esa mujer tendrá el rol del hombre en esta familia. Entonces, pues se cree que ya con eso, con la apariencia y con el rol, pues ya, esta mujer ya será un hombre. Y bueno, Dios creó a la mujer después de haber creado al hombre. Eso es lo que creemos como cristianos. Y la puso al cuidado del hombre al presentársela. El hombre no la vio como una competencia o como una invasora, como una carga, ni como alguien de quien abusar. O sea, como hombres, muchas veces ven a sus esposas, a sus parejas, como competencia, como invasores, como una persona ajena, ¿sí? Y a veces tristemente como una carga. Y terminan maltratando a esa persona, terminan abusando de esa persona. Bueno, no la vio Adán, en este caso, como una compañera. Y así muchos hombres no ven a sus mujeres, a sus esposas, como compañeras. Adán vio a Eva como parte de él. Esa es una parte clave en las relaciones matrimoniales. Que el hombre entienda que la mujer es parte de él. Y se vio a sí mismo y a ella como una unidad, en el caso de Adán y Eva. Y es exactamente lo mismo que como hombres debemos hacer, vernos a nosotros y a ellas como una unidad. Y es algo que he visto mucho en consejería, que el hombre cuando empieza a andar en malos pasos se empieza a alejar de su esposa y entonces comienza a dañarla de muchas formas, pero también, bueno, obviamente él se está dañando y él empieza a retraerse y a estar enfocado en sí mismo, en sí mismo, en sí mismo y va alejando a su esposa. Y él tiene luchas y tiene debilidades, pero el gran problema es que al no incluirla, al no verse como uno, pues las circunstancias se van empeorando más y más y más y más. En ese sentido, el hombre es considerado el responsable principal, no necesariamente único, obviamente, porque ambos contribuyen, pero es el responsable principal de su familia, porque se le pone a su familia, en este caso su esposa, cuando vemos la historia de Adán en Génesis 2, él es el principal responsable de, el cuidado de su familia, empezando por su esposa, de proveer en su hogar lo moral y lo espiritual, como vemos en Génesis 3, particularmente el 17. Así como también proveer lo material, vemos en Génesis 3:17 al 19. Y pues proveerle lo necesario, desde la esposa hasta los hijos, para que todos puedan florecer. Ese es el papel del esposo, ese es el papel del padre de familia, que todos en la familia puedan florecer y para ello el hombre también debe florecer. Por supuesto, él no podría cumplir con su encomienda de parte de Dios sin la mujer. Y significa que tenemos el privilegio de servir a nuestra esposa. ¿Qué significa todo esto? Que tenemos el privilegio de servir a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestra familia
de dichas maneras, así como Jesucristo vino al mundo no para ser servido, sino para servir. La autoridad recibida de parte de Dios al hombre consiste en el servicio. Es cierto, hemos distorsionado esa autoridad al evadirla y al depositarla en la esposa, ¿no? ¿Cómo hemos hecho esto los esposos? Bueno, una manera típica de hacerlo es cuando el esposo dice, pues yo trabajo todo el día, yo doy el dinero para esta casa, y bueno, que eso la verdad cada vez es más raro porque ahora por las circunstancias económicas de los países, principalmente los latinoamericanos, ya no alcanza con un solo sueldo y ahora la esposa, la mamá tiene que salir a trabajar también, pero antes la coartada era trabajo todo el día, estoy muy cansado y entonces, mujer, encárgate de cuidar a los hijos, de educar a los hijos, papel que es del padre, el educar, el enseñar a los hijos. Claro que la mamá también puede hacerlo, pero eminentemente es una responsabilidad del padre enseñar la diferencia entre lo bueno y lo malo y que la diferencia entre la justicia y la injusticia y supervisar y ayudar a los hijos y a la esposa a que vivan de esta manera, enseñarles andar en el temor de Dios. Esa es una vocación masculina eminentemente y al depositarla en la esposa, pues él está evadiendo esta autoridad y pues lógicamente él va renunciando a esta autoridad. Y bueno, ¿de qué otras maneras renuncia el hombre a esta autoridad? Pues al maltratar a su mujer. Renuncia a esta autoridad al humillarla, al abusar de ella, al pretender que sea propiedad del hombre, al decirle cosas que la humillan, al de muchas maneras manipularla y hacerla sentir poca cosa. Esto hacen muchos hombres. Y así es como fallamos al no instruir. Maltratamos y distanciamos emocionalmente a los hijos, ¿no? Los tenemos lejos. ¿Por qué? Porque realmente nosotros estamos tan rotos como hombres que no sabemos cómo edificar a la esposa, no sabemos cómo edificar a los hijos. Y a eso se refieren con lo que llaman patriarcado o la masculinidad tóxica, ¿no? Estos hombres que no saben ser hombres, estos hombres que renuncian a ser hombres. Y ese no era el diseño de Dios. El pecado entró al mundo y lo corrompió. Y por supuesto, hay una responsabilidad. No es que hay el pecado, pues sí, pero la responsabilidad del hombre es vivir en los caminos de Dios para no andar practicando pecados y no andar destruyendo su relación matrimonial y a su familia. De hecho, todo comenzó cuando el hombre descuidó su responsabilidad. Cuando el hombre y la mujer se escondieron de Dios luego de pecar, ¿recuerdas? El Señor se dirigió al hombre y le pidió cuentas por su desobediencia y la de su esposa. Lamentablemente, Adán culpó a Dios por lo que realmente era su propia responsabilidad como hombre, sentando el precedente en la humanidad de culpar al Creador por las consecuencias de sus propios pecados. ¿Cuántas veces no lo hemos hecho como hombres? Por ejemplo, el muy conocido ¿por qué Dios permite que haya hambre? ¿Por qué Dios permite que mi esposa, que mis hijos, que mi trabajo? ¿Por qué Dios me tiene así? Pues estamos renunciando a una responsabilidad que tenemos. Hoy día nos han convencido de que lo que hacía el hombre por su familia era solo un rol social, que no tiene razón de continuar o que están cambiando los tiempos. Y hablamos de algo mucho más allá que eso. Precisamente por eso tenemos que renunciar a nuestra falsa idea de hombría. La Asociación Americana de Psicología publicó las engañosas directrices para la práctica de la psicología en niños y hombres. Es un documento aberrante. Este documento afirma que el concepto tradicional de masculinidad es dañino.
¿Y cuál es ese concepto del que habla la Asociación Americana de Psicología? Bueno, fíjate, ideas y comportamientos que ridiculizan y critican lo femenino, ocultar emociones, producir angustia en hombres jóvenes, incentivar la toma de mayores riesgos, conducta agresiva, la desincentivación para pedir ayuda, competencia con otros hombres, la supresión de la sensibilidad, tendencia a la dominación, agresiones verbales, físicas y psicológicas y otras similares. Bueno, en primera, todas estas, todos estos comportamientos también los tiene una mujer. También las mujeres tienen ideas y comportamientos que ridiculizan al hombre. También las mujeres ocultan emociones, también las mujeres producen angustia en mujeres jóvenes, también las mujeres incentivan la toma de mayores riesgos, ¿no? Ahora con el empoderamiento femenino, también las mujeres tienen conducta agresiva, también las mujeres desincentivan pedir ayuda, también las mujeres tienen competencia con otras mujeres y también las mujeres suprimen la sensibilidad, precisamente porque quieren parecerse más a los hombres, y también hay una tendencia a la dominación. Hay una gran cantidad de mujeres que son las que dirigen sus hogares aún. Cuando estoy hablando de familias en las que también está el esposo, el papá. También las mujeres agreden verbal, física y psicológicamente. En fin, en primera también las mujeres hacen esto. Es ridículo negarlo. Una, dos, estos comportamientos no son ni masculinos ni femeninos. Es decir, no están atados a una sexualidad, no están atados a una realidad biológica como ser hombre o ser mujer. Es una realidad humana, porque tanto hombres como mujeres llevan a cabo estos comportamientos. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que realmente significa ser hombre, lo que realmente significa ser mujer, pues no es esto, ¿no? Estos son las consecuencias de hombres y mujeres corrompidos, de hombres y mujeres gobernados por sus emociones, de hombres y mujeres con ideas equivocadas de lo que es ser humano, de lo que es ser hombre, de lo que es ser mujer. Bueno, para esta organización de la que estoy hablando, esta lista es resultado de la socialización de los hombres con otros hombres, lo cual, como estoy diciendo, pues es mentira. Asimismo, elimina la posibilidad de que los ambientes en los que se desenvuelven alienten estos comportamientos. Es decir, el problema es ser hombre, y como el problema es ser hombre, pues no importa el ambiente en el que este hombre se desenvuelve o esta mujer se desenvuelve en un ambiente similar, pues también estamos creando las condiciones para ello. Pero en esta organización, esta asociación americana de psicología, pues no considera el ambiente. Bueno, pareciera que, a decir de la Asociación Americana de Psicología, los hombres solo arruinan el paraíso y son los únicos responsables de ello. Esta asociación propone que la masculinidad correcta puede ser aprendida, aunque no de otros hombres, porque todos los hombres estamos en eso, sino que hay que definir la masculinidad, la nueva masculinidad, con base en una ideología que ignora que el hombre tiene diferencias propias a su sexo y que sí tiene aportaciones específicas que pueden y deben ser canalizadas especialmente por otros hombres, así como por mujeres que reconocen estas diferencias. De esta manera, medios y varios grupos atacan y debilitan la hombría real y la confunden con esa masculinidad tradicional a la que se refieren, que no son más que las expresiones de la pecaminosidad del ser humano, cuya única manera de contrarrestarlas es mediante el Evangelio de Jesucristo.
Requerimos arrepentimiento, en otras palabras, reconciliarnos con Dios en los méritos de Cristo. Al vivir en sus mandamientos, abandonando la práctica de pecados que nos corrompen y nos afectan a nosotros y a nuestras familias, principalmente. Necesitamos un cambio de naturaleza, el que Dios provee al que cree. Este cambio de naturaleza es de una carnal, es decir, de una pecaminosa a una espiritual, lo cual solo Él puede proveer. Necesitamos estar presentes y ser hombres en los términos de Dios. Un factor común entre los hombres con comportamientos criminales o antisociales es la ausencia de su padre. Es la ausencia de Dios en primer término, pero la ausencia de su padre es también determinante. Debemos ver con claridad cuáles son los efectos del pecado en nuestro pensamiento, en nuestro carácter, en nuestro comportamiento y emociones para desecharlos y volver a la hombría que Dios pensó y quiere que ejercitemos comenzando en nuestro hogar. Así que necesitamos ser hombres al reconstruir nuestra familia. Hoy es común que se diga que una familia no necesita de un papá, ¿no? Entonces, imagínense, en México, fíjense, aquí les va, 3 de cada 10 madres, 3 de cada 10 madres de 15 a 54 años son solteras, de acuerdo a las cifras más recientes del INEGI. Las madres en esa situación salen adelante y suelen hacerlo de una manera ejemplar. Mas eso no significa que esté bien que los hijos puedan prescindir del padre, mucho menos que deban hacerlo. Por otro lado, un estudio de un fabricante de juguetes reveló que 60% de los padres encuestados no juega con su hijo ni siquiera 2 horas a la semana. Esto es real. Entonces, además, la ausencia física se manifiesta de muchas maneras, porque tienen padre, pero es como si no estuvieran. Ciertos psicólogos justifican que la familia con papá y mamá no es más funcional que otras alternativas de familia, ¿no? Y pues basándose precisamente en el mal desempeño de los padres, de los hombres, dicen, bueno, no es determinante que una familia tenga papá y mamá. No son más saludables, no están mejor esas familias. Y bueno, es cierto, porque es la sola estructura, la existencia de una estructura familiar con padre y madre, obviamente no garantiza por sí sola que sea la más funcional ni la mejor, porque el padre y la madre pudieran estar rotos, pudieran encontrarse en circunstancias en las que necesiten ayuda, en las que necesiten sabiduría. Pues ya sea el padre o la madre o ambos podrían obstaculizar o deteriorar el buen funcionamiento de la familia, el buen funcionamiento de la dinámica familiar. Por eso necesitamos ser hombres y recuperar nuestro lugar según el diseño de Dios al asumir nuestra encomienda. De esa manera, la estructura familiar donde hay un papá y una mamá volverá a ser la plataforma para garantizar la mejor dinámica familiar. Es decir, por sí sola la estructura no va a garantizar una familia más sana, que funcione de la mejor manera, por sí sola la estructura, sino que esa estructura además funciona y funciona mejor que otras, como una mamá sola, o un papá solo, o 2 hombres o 2 mujeres, o una mujer que cree que es hombre con un hombre que cree que es mujer. Ambos, tanto hombre como mujer, deben vivir de acuerdo al diseño de Dios, no solo porque ejercen su sexualidad biológica, sino porque el hombre es el hombre que puede ser en Cristo y la mujer es la mujer que puede ser en Cristo. Cumplen su propósito hombres y mujeres, mamás y papás, esposos y esposas, cuando vuelven al diseño
de Dios. Vuelven al diseño de Dios hombres y mujeres, esposos y esposas, mamás y papás, cumplen su diseño, el diseño de Dios, cuando cumplen su propósito para el cual fueron creados, que es adorar a Dios. Por eso es torpe justificar que no es necesario que estén papá o mamá solo porque no ejercen sus responsabilidades. Debemos poner el énfasis en atender el problema para que cada uno sea lo que debe ser en lugar de desmantelar la familia, lo cual es totalmente irresponsable. La restauración familiar comienza con la restauración del varón, siendo uno con su mujer. Así que, varón, restaura tu vida y restaura tu relación. Finalmente, sé hombre al construir y proteger tu hogar. ¿Qué implica ello? Para construir y proteger el hogar es necesario volver al origen. Es obvio, lo nuevo no está demostrando ser mejor. En el artículo anterior expuse que el primer paso es reconocer tu naturaleza, varón. Hay maldad en nosotros y necesitamos a Cristo y la libertad del pecado que nos da el arrepentirnos para vivir en justicia en la voluntad de Dios. Así seremos libres de nuestros pecados para ser hombres realmente, que hacen lo bueno y lo justo, sirven a su familia y la aman. El amor no hace mal a nadie, como nos recuerda Romanos 13:10. Necesitamos como hombres, como varones, redescubrir nuestro propósito como hombres. ¿A qué pensamientos, vicios de tu carácter y comportamientos debes renunciar? Hazte esta pregunta. Pon manos a la obra en tu restauración personal con Dios y haz las paces con Él. Él tiene el poder para cambiar lo que tú no puedes. Esto será el punto de partida para ser uno con tu esposa, para ser un hijo que honra a sus padres, para ser un padre que imita al padre, para ser un hombre que transforma su entorno porque fue transformado en su naturaleza misma por quien lo creó. Construye tu hogar siendo el hombre que Dios espera que seas y protege tu hogar de ti mismo al rendir tu vida a Cristo. Entonces podrás protegerlos de aquello que amenaza a la familia, comenzando por esas ideas torpes acerca de la masculinidad que el mundo está predicando activamente. Asimismo, procura la restauración de tu matrimonio y pon en práctica con tu esposa lo que Dios ha hecho contigo. Fíjate, esto es lo que Dios ha hecho contigo. Te amó cuando no lo merecías. Entonces, ama a tu esposa incluso cuando no lo merezca. 2. Te dio la oportunidad de reconciliarte con él y pasar por alto tus ofensas sin echarte nada en cara. Haz lo mismo con tu esposa. Olvida tus pecados y hace una relación nueva contigo. Eso es lo que hizo Dios. Ahora es tu turno con tu esposa. También lo que ha hecho Dios contigo es darte de su gracia y amarte a pesar de tus errores para que lo hagas bien en adelante. Bueno, tu esposa también va a tener errores, no nada más tú. Así que ten gracia para con ella y ámala a pesar de sus errores. Construye entonces un hogar en el que Dios sea el fundamento y por consiguiente donde el amor y el servicio sean los pilares. Haz del Evangelio tu manual de vida e imita a Cristo en todo momento. Predica con el ejemplo, pues tendrá un impacto profundo en tu familia. Protege tu hogar de ti mismo, protege tu hogar del pecado, protege tu hogar de ideas, ideologías, filosofías que atentan en contra de la familia. Protege tu hogar perseverando en la fe en Cristo, caminando con Cristo a cada paso, tomando decisiones correctas a cada momento. Protege tu hogar al persistir en todo esto. Consulta otros episodios de la serie Sé Hombre en la playlist del mismo nombre. Gracias por acompañarme hasta aquí. Que Dios sea contigo y hasta pronto.